La Ouija, mensaje del más allá o manifestación de la mente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el espacio donde nos sumergimos en los recovecos más profundos y fascinantes de la inteligencia artificial y cómo ésta se entrelaza con aspectos de nuestra vida diaria, cultura y más. Hoy nos alejamos un poco de la tecnología pura para adentrarnos en un tema que ha despertado curiosidad. Temor y escepticismo a partes iguales, la Ouija. Sí, esa enigmática tabla que muchos han usado en noches de campamento. O reuniones con amigos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar de dónde viene y cómo se popularizó esta herramienta espiritual? La historia de la Ouija es una mezcla fascinante de cultura, creencia y negocio. Sus raíces pueden rastrearse hasta tiempos antiguos. Civilizaciones antiguas como la China del 1100 a.C. ya practicaban lo que se podría considerar como precursores de la Ouija a través de la escritura con planchette o fuji. Estos eran intentos tempranos de establecer un canal de comunicación con el más allá, un deseo inherente al ser humano de entender lo desconocido. No obstante, es en el crisol cultural del siglo XIX, en plena efervescencia del espiritualismo en América, donde la Ouija encuentra su identidad moderna. Durante esta era, las personas estaban fascinadas por la idea de conectar con el más allá, y la tabla Ouija, patentada en 1891, llegó como una respuesta comercial a esa demanda. Se decía que su nombre, Ouija, surgía de la combinación del francés Oui y el alemán. Ambas palabras para sí, aunque, como toda buena historia, existen otras teorías que sugieren que el nombre fue revelado místicamente durante una sesión. La Ouija se movió entre ser una herramienta espiritual y un juego de mesa. Su estatus ambiguo la hizo aún más intrigante. Por un lado, era un pasatiempo, por el otro, una ventana potencial al más allá. En el corazón de la cultura popular del pasado, la Ouija servía como puente entre los vivos y los muertos, una forma tangible de buscar respuestas a las preguntas eternas sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Ahora bien, tras sumergirnos en los orígenes de esta tabla, en los próximos segmentos nos adentraremos en la ciencia detrás de su funcionamiento. Porque sí, hay explicaciones científicas que intentan desentrañar por qué ese puntero se mueve. Luego, viajaremos a través de los relatos más escalofriantes y reales asociados a la Ouija. Y por supuesto, reflexionaremos sobre su presencia en la cultura pop y la ciencia ficción. Prepárense, queridos oyentes, para un viaje fascinante por el misterioso mundo de la Ouija. Habiendo explorado el fascinante origen y la historia de la tabla Ouija en el segmento anterior, es hora de sumergirnos en uno de los aspectos más intrigantes y debatidos sobre esta herramienta, su mecanismo de funcionamiento. Cuando colocamos nuestras manos sobre el puntero y formulamos preguntas, algo misterioso ocurre. El puntero parece moverse por sí solo, deletreando respuestas que en teoría provienen de él. Más allá. Pero, ¿es realmente un mensaje del otro mundo o hay explicaciones más terrenales detrás de este fenómeno? Comencemos por abordar uno de los fenómenos más estudiados en relación con la Ouija, el efecto ideomotor. Este fenómeno se refiere a movimientos musculares involuntarios que son realizados por el individuo sin que sea consciente de ello. Es como cuando lloramos al ver una película triste o reímos al escuchar un chiste. Nuestro cuerpo reacciona a un estímulo sin que le demos un comando consciente. Estudios han demostrado que nuestras expectativas pueden guiar estos movimientos involuntarios. Así que, cuando un grupo de personas se sienta alrededor de una tabla Ouija esperando que el puntero se mueva, es probable que sus expectativas subconscientes estén, de hecho, dirigiendo ese movimiento. Sin embargo, como los participantes no son conscientes de sus propios movimientos sutiles, el efecto global parece sobrenatural. Otra dimensión a considerar es la forma en que nuestro cerebro procesa la información. Estamos programados para buscar patrones y significados, incluso cuando no los hay. Por ejemplo, si el puntero se desplaza hacia letras aparentemente al azar, nuestro cerebro intentará formar palabras o frases que tengan sentido para nosotros. Además, la dinámica de grupo también juega un papel crucial. Si uno está esperando un resultado y cree firmemente en ello, es probable que influya, aunque sea de manera inconsciente, en el resto del grupo. Esto se ve reforzado por la creencia colectiva, creando una experiencia compartida que parece auténtica y convincente. Claro,
Siempre hay casos que desafían estas explicaciones. Hay relatos de mensajes recibidos en la tabla que no podrían haber sido conocidos por ninguno de los participantes. Pero eso lo dejaremos para nuestro próximo segmento sobre casos documentados. En resumen, mientras que la tabla Ouija ha sido una herramienta de fascinación y misterio durante más de un siglo, la ciencia nos ofrece algunas pistas sobre su funcionamiento. Puede que no estemos realmente hablando con espíritus, pero la psicología detrás de esta experiencia es sin duda fascinante. Y hablando de experiencias impactantes, no se pierdan nuestro siguiente segmento, donde nos sumergiremos en casos reales y famosos relacionados con la Ouija. Hasta entonces, después de sumergirnos en la historia y el funcionamiento de la tabla Ouija, es hora de abordar algunos de los relatos más intrigantes y escalofriantes que han circulado a lo largo de los años. Hablamos de esos casos documentados que han dejado una impresión profunda en quienes los han vivido y en quienes los han escuchado. Prepárense, queridos oyentes, porque este segmento está repleto de misterio. Uno de los casos más famosos y aterradores es el de Zozo, un supuesto espíritu o entidad que numerosas personas alrededor del mundo han afirmado contactar a través de la Ouija. Las historias sobre encuentros con Zozo a menudo comienzan de manera inocente, con la entidad mostrándose amistosa o juguetona, pero rápidamente la situación se torna oscura y amenazante. Algunos relatan que Zozo se burla de ellos, profiere amenazas o incluso predice desgracias. Aunque es difícil determinar el origen de estas historias o su veracidad, es innegable que el mero nombre de Zozo ha provocado temor en muchos entusiastas de la Ouija. Otro caso documentado es el de una joven llamada Jane, quien en la década de 1930 afirmó haber contactado con un espíritu llamado Frank mientras jugaba con la tabla A mayúscula. Lo largo de varias sesiones, Jane descubrió que Frank había vivido en su misma ciudad hace más de 100 años y había fallecido en circunstancias trágicas. Lo más impresionante de esta historia es que, tras investigar en archivos locales, Jane encontró un registro que coincidía con la historia de Frank, algo que ella aseguró desconocer por completo. Aunque estos casos son sin duda emocionantes, es esencial acercarnos a ellos con escepticismo. Mientras que algunos pueden ser el resultado de encuentros genuinos con lo desconocido, otros podrían ser fruto de la imaginación, la sugestión o incluso el deseo de atención. Y no olvidemos el poder del efecto ideomotor y las expectativas subconscientes que discutimos en el segmento anterior. Pero hay algo que no podemos negar: la capacidad de la tabla Ouija para evocar respuestas emocionales intensas y generar historias inolvidables. Ya sea que estemos tratando con verdaderos espíritus o simplemente con las profundidades de nuestra propia psique, la Ouija continúa sirviendo como un espejo en el que vemos reflejados nuestros miedos, esperanzas y curiosidades más profundas. Con esto en mente, es fascinante observar cómo la Ouija ha influido y sido representada en nuestra cultura popular y en la ciencia ficción. Pero eso es una conversación para nuestro siguiente segmento. Por ahora, les dejo con estas historias para reflexionar, y les invito a que se pregunten, ¿qué creen ustedes? ¿Son estos relatos simplemente cuentos o hay algo más detrás de ellos? Mientras se hacen esa pregunta, prepárense para nuestro próximo viaje, donde exploraremos el impacto cultural de la Ouija. Nos escuchamos en un momento. Tras desentrañar los misteriosos casos documentados, nos sumergimos en el apasionante mundo de la cultura pop y la ciencia ficción. ¿Por qué nos obsesiona tanto este objeto? Y es que la Ouija, con su aire místico y su promesa de comunicación con el más allá, ha dejado huella en nuestra cultura contemporánea, siendo protagonista de historias que han cautivado a generaciones. Pensemos, por ejemplo, en las películas. Desde clásicos del terror hasta producciones modernas, la Ouija ha sido el motor de innumerables tramas que oscilan entre el suspenso y el terror absoluto. El Exorcista, un hito del cine de terror de 1973, nos muestra a una joven Regan jugando con una tabla Ouija antes de ser poseída por un espíritu maligno. Este filme no solo infundió temor hacia la Ouija en el público general, sino que redefinió el género de terror para siempre. Pero no todo ha sido oscuro. En otros rincones de la cultura pop, la Ouija ha sido representada de manera más liviana y humorística. Pensemos en series de televisión donde los personajes
Por simple curiosidad o para resolver un misterio, recurren a la tabla obteniendo respuestas cómicas más que aterradoras. La ciencia ficción, por su parte, ha usado la Ouija como una herramienta que trasciende la comunicación con espíritus, explorando la idea de conectar con otras dimensiones, entidades extraterrestres o incluso versiones alternas de nosotros mismos. Es fascinante ver cómo, en manos de escritores y cineastas creativos, la Ouija puede transformarse y adaptarse a narrativas que van más allá de lo paranormal. La omnipresencia de la Ouija en la cultura pop y la ciencia ficción nos dice mucho sobre nuestra relación con lo desconocido. Hay algo en esa simple tabla y su planchette que resuena con nuestro deseo innato de entender, de comunicarnos, de buscar respuestas. Es una representación de nuestra curiosidad, pero también de nuestros miedos. Y no podemos olvidar cómo la Ouija ha influenciado la literatura. Desde novelas de terror gótico hasta modernas obras de suspense, la tabla ha sido el punto de partida de narraciones que exploran la psicología humana, el duelo, la obsesión y, claro está, el miedo. Tal vez esa sea la verdadera razón de su permanencia en nuestra cultura. La Ouija es un espejo, una ventana hacia nuestras propias inseguridades, esperanzas y temores. Nos muestra lo que deseamos ver, ya sea un mensaje del más allá, una confirmación de nuestras creencias o simplemente el reflejo de nuestra propia mente. Mientras seguimos en este viaje, es crucial recordar que la fascinación que sentimos hacia la Ouija no se limita a las historias que contamos, sino también a la ciencia que intenta explicarlas. Así que, queridos oyentes, prepárense para nuestro próximo segmento, donde indagaremos en la ciencia detrás de las posesiones y cómo esto se relaciona con nuestra tabla misteriosa. Nos espera un recorrido por los laberintos de la mente humana y los límites de lo que consideramos realidad. No se lo pierdan. Tras sumergirnos en la influencia de la Ouija en la cultura pop y la ciencia ficción, nos adentramos ahora en un territorio fascinante y algo controvertido: la ciencia detrás de las posesiones. Algunas historias vinculadas a la Ouija incluyen relatos de posesiones o comportamientos inexplicables. ¿Pero qué dice la ciencia al respecto? ¿Es posible que una persona esté poseída por una entidad externa o es más bien una manifestación de nuestra psicología? Desde tiempos inmemoriales, diversas culturas han hablado de posesiones en las cuales seres espirituales o demoníacos se adueñan del cuerpo y la mente de un individuo. Pero para entender esto desde un punto de vista científico, primero tenemos que adentrarnos en la complejidad de la mente humana. La neurociencia, que estudia el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, ha analizado casos de personas que presentan posesiones. Estos episodios, en muchos casos, están relacionados con desórdenes neurológicos o psiquiátricos, como la epilepsia del lóbulo temporal, esquizofrenia o disociación. Estas condiciones pueden provocar alucinaciones, pérdida de control motor y cambios drásticos en la personalidad o comportamiento. Otra perspectiva interesante proviene de la psicología. Se ha propuesto que algunos casos de posesión podrían ser una forma de disociación, donde la persona se desconecta de la realidad y asume una personalidad o comportamiento diferente, generalmente como mecanismo de defensa ante un trauma o estrés intenso. Pero ¿y la Ouija? ¿Cómo se relaciona todo esto con nuestra enigmática tabla? Aquí es donde entra en juego el fenómeno de sugestión y autohipnosis. Al interactuar con la Ouija, las personas se predisponen, consciente o inconscientemente, a experimentar fenómenos paranormales. Esta expectativa, combinada con la sugestión del ambiente o de otros participantes, puede llevar a algunas personas a entrar en un estado alterado de conciencia. En este estado, es posible que experimenten sensaciones o comportamientos que interpreten como una posesión o influencia externa. Ahora, no estoy diciendo que todas las experiencias relacionadas con la Ouija se deban exclusivamente a explicaciones científicas. La mente humana es un misterio en sí misma, y todavía estamos aprendiendo sobre sus capacidades y limitaciones. Lo que sí podemos afirmar es que la combinación de expectativas, sugestión y nuestra propia psicología juega un papel fundamental en cómo interpretamos y experimentamos la realidad a nuestro alrededor. Al sumergirnos en este tema, nos damos cuenta de que, más allá de lo paranormal, hay un universo fascinante dentro de nuestra propia mente esperando ser explorado.
Y esto nos lleva al siguiente segmento, donde abordaremos con más detalle el poder de la sugestión y cómo nuestra mente puede ser la verdadera protagonista en nuestras experiencias con la Ouija. Acompáñenme en este viaje por los recovecos de nuestra psique. Dentro de este fascinante viaje por el mundo de la Ouija, hemos explorado su historia, su mecanismo de funcionamiento, su influencia cultural y las percepciones científicas en torno a las posesiones. Ahora, queridos oyentes, adentrémonos en una de las fuerzas más poderosas y, a menudo, subestimadas que influyen en nuestras experiencias: el poder de la sugestión. La sugestión es una herramienta poderosa. Es la capacidad de influir en las percepciones, sentimientos, pensamientos o comportamientos de alguien sin que esa persona sea consciente de ello. De hecho, todos hemos experimentado la sugestión en algún momento de nuestras vidas. Desde un comercial que nos convence de comprar un producto hasta un amigo que nos sugiere un lugar para cenar y, sin darnos cuenta, acabamos yendo. Ahí, ahora cuando hablamos de la Ouija, la sugestión juega un papel central. Imagina por un momento que estás en una habitación oscura, rodeado de amigos con velas encendidas y una tabla Ouija en frente. Todos esperan ansiosos un movimiento del puntero. En ese contexto, la atmósfera misma está cargada de expectativas. Las historias previas que hemos escuchado, las películas que hemos visto, e incluso la disposición mental con la que nos acercamos a la tabla, generan un campo fértil para que la sugestión opere. La mente humana es extraordinariamente susceptible a la sugestión, especialmente cuando se encuentra en estados de relajación, concentración o miedo. Así que, cuando el puntero de la Ouija comienza a moverse, nuestra mente ya está predispuesta a creer que hay fuerzas externas actuando sobre la tabla. Sin embargo, la realidad es que, en muchos casos, el movimiento del puntero es un resultado del efecto ideomotor que discutimos anteriormente, amplificado por la sugestión del ambiente. Un aspecto interesante es que la sugestión no solo opera en el nivel individual, sino que también puede ser colectiva. Es decir, un grupo de personas puede reforzar las creencias y percepciones de los demás, amplificando la sugestión. Esta es la razón por la cual, en sesiones de Ouija en grupo, a menudo se observan reacciones más intensas y convincentes. Pero, ¿por qué es importante entender el poder de la sugestión cuando hablamos de la Ouija? Porque nos recuerda cuán maleable es nuestra percepción de la realidad. Nos hace reflexionar sobre cómo nuestras creencias, expectativas y el contexto pueden influir en lo que experimentamos y cómo lo interpretamos. Al final del día, este entendimiento nos invita a ser más críticos y conscientes de nuestra propia mente. Y si bien no desacredita la posibilidad de experiencias genuinas con la Ouija, sí nos proporciona herramientas para discernir y comprender mejor nuestras propias experiencias. Mientras seguimos avanzando en este viaje, el próximo segmento nos llevará a explorar cómo diferentes culturas alrededor del mundo tienen sus propias versiones de la Ouija y sus tradiciones. Descubriremos que, aunque la tabla puede variar en diseño y método, la conexión humana con lo desconocido es una constante global. Así que sigan conmigo mientras viajamos desde las montañas de Asia hasta las selvas de América Latina en busca de estas fascinantes tradiciones. ¿Vamos allá? Ahora que hemos navegado por la sugestión y cómo ésta influye en nuestras percepciones, vamos a embarcarnos en un viaje alrededor del mundo para descubrir las variaciones y tradiciones que comparten similitudes con la Ouija que muchos conocemos. Es asombroso ver cómo diversas culturas han desarrollado herramientas y prácticas para intentar comunicarse con el más allá. Iniciemos en Asia. En algunos países, como China, existe una práctica llamada Fuji que traducido significa mesa planchette. Si bien es similar en su intención de comunicarse con los espíritus, el método es distinto. En vez de una tabla con letras, se utiliza una planchette para escribir en arena o cenizas. Lo que es realmente fascinante es que esta práctica ha sido registrada desde la dinastía Han, lo que nos habla de una tradición milenaria. Siguiendo nuestro viaje, nos encontramos con la India. Allí, existe una práctica conocida como Ramala Sastra, que se utiliza para la adivinación. Aunque no es idéntico a la Ouija, comparte la idea de buscar respuestas a través de movimientos involuntarios, en este caso, lanzando conchas o piedras y leyendo su disposición. Pasando al continente africano. En algunas culturas de África Occidental,
encontramos el AFA, una forma de adivinación que utiliza cadenas y nueces de palma para recibir mensajes de los espíritus. Aunque cada región tiene sus propias particularidades, la esencia de buscar una conexión con el más allá es una constante. Ahora dirijamos nuestra mirada hacia América Latina. En países como México, la Ouija es conocida, pero también existen tradiciones ancestrales, como el uso de limpias o ceremonias de sanación, donde se buscan mensajes o guías del más allá. En Brasil, la mesa branca, una forma de espiritismo, también tiene similitudes con la Ouija en su intención de comunicarse con el más allá. A medida que exploramos estas prácticas, podemos identificar dos hilos conductores: la necesidad humana de entender lo desconocido y la búsqueda de consuelo o guía de seres queridos que han pasado al otro lado. Si bien cada cultura tiene su propia forma y metodología, el deseo subyacente de conectarse con algo más grande es universal. Lo que me parece particularmente emocionante de estas variaciones de la Ouija es cómo las tradiciones han evolucionado y coexistido con las creencias locales. Es una prueba de la rica tapezca cultural que compone nuestra historia global y cómo, a pesar de nuestras diferencias, hay temas universales que nos conectan. Después de este viaje alrededor del mundo, es natural que nos preguntemos, con toda esta historia y práctica cultural, qué podemos deducir sobre la verdadera naturaleza de la Ouija y su lugar en nuestra cultura global. Bueno, queridos oyentes, eso es precisamente lo que vamos a explorar en nuestro segmento final. Prepárense para una reflexión que sintetiza todo lo que hemos aprendido y nos invita a considerar la verdadera esencia de la Ouija. ¿Están listos? Acompáñenme. Hemos navegado juntos a través de un viaje fascinante, lleno de misterios, ciencia y tradiciones culturales que rodean a la tabla Ouija. Hemos explorado desde sus orígenes ancestrales hasta su impacto en la cultura pop, pasando por el análisis psicológico y cultural de este enigmático objeto. En nuestra reflexión final, retomamos la pregunta con la que empezamos: Ouija, ¿verdad o mito? El ser humano, desde tiempos inmemoriales, ha buscado maneras de conectarse con lo desconocido, ya sea para obtener respuestas a preguntas sin resolver, comunicarse con seres queridos que han partido, o simplemente para desafiarlo. Inexplicable. La Ouija es una manifestación de esa búsqueda. ¿Pero qué hemos descubierto realmente sobre su naturaleza? Como hemos visto, mucho de lo que experimentamos con la Ouija puede ser explicado a través de fenómenos psicológicos y neurológicos, como el efecto ideomotor o el poder de la sugestión. Sin embargo, esto no le quita mérito a las ricas tradiciones y creencias que se han tejido alrededor de ella. Es posible que la verdadera magia de la Ouija no esté en si realmente conecta con el más allá, sino en lo que revela sobre nosotros mismos, nuestras creencias y nuestras inquietudes. Al final del día, quizá la Ouija sea una combinación de verdad y mito, siendo ambas igualmente válidas y significativas en la experiencia humana. Antes de concluir este episodio, quiero agradecerles por acompañarnos en este viaje lleno de curiosidad y aprendizaje. Y, si les ha fascinado tanto como a mí y desean apoyarnos en nuestro trabajo, no duden en visitar nuestro Patreon. Cada aportación nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden también suscribirse a nuestro canal en YouTube, Spotify y en todas sus plataformas de podcasts favoritas para no perderse ningún episodio de IDEIAS. Gracias por estar aquí y seguir cuestionando, explorando y descubriendo el mundo que nos rodea. Hasta el próximo episodio.